sesión es un repaso de la evolución de los ferrocarriles desde los trenes a vapor hasta estos que son por levitación magnética. Hemos, en esta forma, conocido cómo el ferrocarril ha ido evolucionando en cuanto a tecnología, ha mejorado su velocidad, su capacidad, tanto de arrastre como de cantidad de pasajeros, y hemos visto que en algunos casos puede ser hasta más rápido que un avión. Claro, todo depende de las condiciones, de la tecnología, de las distancias, evidente. Por eso se puede ser, no es algo general, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es conocer un poquito sobre la historia del ferrocarril en Bolivia. Bueno, tal como dice las siguientes diapositivas, y ustedes van a ver que son muchas palabras y casi ninguna figura, de todas formas se ha tratado de resumir lo más posible. Vayan tomando los apuntes de lo que les parezca más interesante, porque es necesario hacer este repaso para comprender qué le ha pasado a los ferrocarriles en nuestro país. Y tal como dice ahí, la historia del ferrocarril en Bolivia está netamente ligada a la historia de nuestro país. Ahora, evidentemente hay la imposibilidad de conocer algunas fuentes primarias, ¿no? Las fechas históricas a veces no coinciden, en especial en las referidas a algunas guerras, sobre todo la que hemos tenido con Brasil. Pero al margen de eso, es definitivo que la historia del ferrocarril en Bolivia está íntimamente ligada a la historia, ¿ya? Fundamentalmente, como dice ahí también, a los conflictos limítrofes o béricos con Perú, Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Por eso, por esa razón, es necesario conocer el pensamiento de estos países para comprender la razón de nuestras vías férreas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo con cada uno de los países qué tipo de conflictos hemos tenido y a qué solución se ha podido llegar. Espérenme una cosita más, por favor. Antes de comenzar a hacer propiamente el repaso. Bueno, la historia con Chile, todos algo han visto en el colegio. Vamos a hacer un breve resumen de lo que tiene que ver con ferrocarriles, ¿ya? Como ustedes saben, había ricos yacimientos de salitre, guano y otros minerales en el litoral boliviano. Bueno, estos minerales despertaron el interés de Chile, que encargó la realización de estudios sobre la riqueza mineral de Bolivia y sus respectivas cotizaciones en el mercado europeo. No sé si ustedes se dan cuenta, o sea, es como si ahorita nosotros le encargáramos a una empresa cualquiera, nacional o extranjera, que haga un estudio sobre, por decir algo, la biodiversidad en la Amazonía brasilera. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero eso hicieron, ¿ya? Entonces, esto empieza ahí. E inclusive pidieron las respectivas cotizaciones en el mercado europeo, porque América era un mercado pequeño en ese entonces. En territorio boliviano se fueron instalando compañías extranjeras, una de ellas la compañía del salitre de Antofagasta, que precisamente estaba ubicada en esa región, en Bolivia. Y esta compañía, ya en 1872,
inició las exportaciones de salitre hacia Europa. Y ahí, digamos así que en forma paralela, se inicia una especie de hostigamiento. Las empresas, esta era una de las primeras, pero no fue la única, ¿ya? Por eso es que lo que tienen escrito ahí es que las empresas, así en general, en plural, chilenas, que explotaban las guaneras, o sea, donde estaba el guano, empiezan a entrar en pugna con los concesionarios bolivianos. O sea, en toda esa región habían tanto concesionarios bolivianos como, digamos así, empresas chilenas que les explotaban. Todo estaba regulado, ¿cierto? Estaba, digamos, legal. El gobierno chileno, ante esta pugna entre las empresas bolivianas y chilenas, pues el apoyo a sus empresarios, decide un buen día emplazar, o sea, manda 2 barcos de guerra a la bahía de Mejillones, desconociendo completamente la soberanía de nuestro país. Obviamente, nosotros como país no hemos dicho, ay, qué bonito unos barquitos, ¿no? ¡Ey, de guerra, qué grandes! Sino que se hizo el reclamo correspondiente porque esos barcos han atracado en nuestros puertos. Pero se tropieza con la intransigencia del vecino país que finalmente hizo que Bolivia le declare la guerra, en el año 1863. A ver, lo que esta declaración fue derogada por Mariano Melgarejo. O sea, son muchos años después, si se fija, esto es muchos años antes de la Guerra del Pacífico. Como todos ustedes han llevado, a ver, a quién veo ahí, Waldo Apaza, ¿cuándo ha sido la Guerra del Pacífico? Año. 1880, si no me equivoco, dije. Un poquito equivocado, pero no mucho. Bueno, de todas formas, esto, gracias de todas formas por tu intervención, esto es previo a la Guerra del Pacífico. Pero Mariano Melgarejo, digamos, deroga eso y suscribe un tratado de límites posteriormente. A ver, espérense, está todo mezclado. Aquí no, se me ha saltado una fila. Claro, aquí no dice qué ley fue derogada. Ya. A ver, Mariano Melgarejo es presidente de Bolivia posterior a este año, ya en 1866, 67 ya estaba de presidente. La cosa es que en 1868 Mariano Melgarejo, y eso trataremos de arreglar ahorita porque después les voy a colgar esto y va a estar mal. Vamos a poner en 1868 Melgarejo concede, digamos así, a título gratuito, ¿ya? El derecho a explotar el salitre del litoral a un ciudadano chileno, no sé si vale la pena anotar su nombre, pero bueno, si se los avisa a ustedes, José Santos Osa, sí. Entonces le da este derecho en 1868, pero no dice por toda la vida, sino durante 15 años. Por 15 años. Entonces aquí, a Santos. ¿Ya? Obviamente no puede simplemente decirle, ya tiene que hacerse por ley. Entonces es a esa ley que
que se está refiriendo posteriormente. Bueno, entonces, para que quede bonito. Y además, y a construir, y este es el inicio, los ferrocarriles que desee. Se los cuento ahora. Tengo que hacer esto más arriba, si no, no me va a entrar. Ya había aumentado lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, en 1878, Melgarejo concede, ya no importa, pero vamos a arreglar ahí, el derecho a explotar el salitre del litoral a este señor, Santos Sosa, por 15 años, y a construir los ferrocarriles que desee. ¿Por qué esta parte? Porque los minerales tan pesados en esa época eran trasladados en animales, mulitas normalmente, pero la capacidad que podían tener esos animalitos era pues muy pequeña. Entonces, para poder sacar mucho más cantidad, más rápido, es que ya se promovía la idea de usar ferrocarriles. Bueno, perdón, un ratito, voy a... Está anotado ahí, por favor, escúcheme nada más. Este señor Santos Sosa transfiere su concesión a una compañía internacional, la Melbourne Clark and Company, y la Asamblea Constituyente Boliviana de 1871 decide que eso estaba mal, que si bien no les gustaba, digamos, la idea, o sí les agradaba de darle a este señor Santos Sosa el derecho a explotar, cuando él ya hace esa transferencia de la concesión, ya está violando el espíritu de la norma con la que Melgarejo le había dado la concesión. Por tanto, nuestra Asamblea Constituyente en 1871 anula estos actos, ¿ya? Y entonces así pierden ellos sus derechos, ¿no? Sin embargo, ya Bolivia, un año después, en 1872, dice, tal vez les podemos conceder un poco, no sé qué, pero básicamente, a ver, de acá, esa ley fue derogada, también seguía en el gobierno Melgarejo, ¿ya? Y entonces, como le daban, no le daban, en fin, se decide llegar a suscribir aparte un tratado de límites con Chile. Ustedes deben saber, por lo que han estudiado en el colegio, que cuando las naciones se fueron, digamos así, logrando su independencia, los límites no estaban muy claros. Por decir, era hasta aquel cerro, hasta aquel río. Entonces, esto provocaba que todos deseen una pizca más del territorio del vecino, ¿verdad? No solo ellos contra nosotros, era entre todos y en todo el mundo ha sucedido eso, porque cuando, digamos así, el espacio que veían los ojos se podía medir, perfecto, pero después no, por ejemplo, hasta aquel cerro y después cuál cerro era, entonces ya se hizo cada vez más difícil. Es por eso que se suscribe un tratado de límites en 1874 y ya cercena los ricos territorios que pertenecían a Bolivia. La verdad que está un poco desolado, se los voy a poner más bonito para cuando se los mande, ¿ya? 2 años antes de que se suscriba ese tratado de límites, 1872, es Bolivia la que inicia la construcción de la vía férrea entre Mejillones y Caracoles. Pero ahí, la compañía de salitre y ferrocarril Antofagasta, que es la que les comentaba al principio, ¿no? Es una compañía que, si bien es extranjera, estaba organizada en Bolivia bajo las leyes bolivianas. También estaba construyendo su propio ferrocarril, porque como les he dicho, pues Melgarejo se les había concedido el derecho, ¿no? A explotar
Bueno, y como ellos hacían su propio ferrocarril, se sintieron afectados en sus intereses. Se dijeron, ¡ay, qué chistosos! Los bolivianos van a tener su propio ferrocarril. Nosotros estamos haciendo para sacar este mineral y ahora con esto ellos también van a poder, en otras palabras. No les gustó esa idea. Entonces hubo ahí un conflicto que llega a su fin con un acuerdo que se suscribe en 1873, donde se fija el área de explotación de la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta únicamente al Salar del Carmen. Y se fija también en ese acuerdo que ellos tenían el derecho a construir su propio ferrocarril, pero para que se empalme el ferrocarril del Estado boliviano. Entonces, de esa forma, tenían, digamos, la posibilidad de seguir haciendo su propio trabajo, según nosotros, sin que se afecte. Además, es importante de reconocer el 10% de sus utilidades líquidas a favor del Estado boliviano. Eso, desde todo punto de vista, es legal, ¿no? Si yo voy a explotar algo, puedo pagar algo. Eso es, entonces, estamos en 1873, cuando se hace ese cambio. Ahora, la ley del 14 de febrero de 1878 reemplaza este 10% de utilidades líquidas por una regalía de 10 centavos por cada quintal de salitre que exporte la compañía, porque de verdad que era una compañía grande, entonces extraía muchísimo salitre. Entonces, esta es ley boliviana. En Bolivia deciden que ya no sea 10%, que si no pague 10 centavos por cada quintal de salitre. Esto motiva la protesta de Chile. ¿Y por qué protesta Chile? ¿Qué le importa? ¿Por qué se mete? Porque Chile se ampara en un tratado de 1874 que prohibía establecer nuevos impuestos, pero lean bien, a las exportaciones o capitales chilenos. ¿Ya? Exportaciones o capitales chilenos. Entonces Bolivia le contesta que era una regalía convenida entre partes, porque además, esto es importante, no se trataba de capitales chilenos, eran capitales norteamericanos e ingleses. Ya esa compañía de salitre y ferrocarril Antofagasta digamos, no tenía capitales chilenos, sino norteamericanos e ingleses, pero sí personas, digamos, que trabajaban en ella, eso sí, eran chilenos. Sin embargo, eso fue un pretexto nada más de Chile para iniciar la Guerra del Pacífico, que dura entre 1879 a 1884. Apenas un añito ha sido tu error, amigo Chambilla, entonces vas hecho mierda. ¿Ya? Entonces, ahí sin motivo, listo, con esto nos agarraremos en este tratado, bla, bla, bla. No había motivo, porque, repito, era una compañía que no, o sea, primero que no era una compañía chilena, era una compañía, está anotado acá, organizada en Bolivia, bajo leyes bolivianas y con capitales exclusivamente norteamericanos e ingleses. Pero Chile ya protesta. Y entonces estalla así la guerra. ¿Ven? 1879 a 1884. Nosotros en 1863 habíamos declarado la guerra, pero eso se derogó. No quedó en nada. Aquí sí estalla la guerra del Pacífico. Sabemos lo cruenta y devastadora que ha sido para nosotros. También nótese que esta guerra ya ha sido después de que Mariano Melgarejo estableciera los límites, pero no lo ha hecho él solito, ¿no? Su contraparte chilena también supuestamente ya había aceptado, entonces estaba firmado, pero de todas formas se instala la guerra. No vamos a hablar específicamente de la misma, de la guerra,
sino que después de la guerra ocurren que Chile no estaba dispuesto a perder todo lo que podía haber obtenido de quedarse con el territorio simplemente. Y no ha habido mucha diferencia, pero en ese caso, ¿qué pasa? Chile tenía un ministro plenipotenciario, es decir, con plenas potestades de decisión, para firma, etcétera, a nombre de este país. ¿Ya? El ministro plenipotenciario de Chile, acreditado ante Bolivia, envía una nota al subministro de Hacienda, al ministro de Hacienda de Chile, donde hace un análisis de las riquezas naturales de Bolivia y en la intención de controlar el comercio exterior boliviano para adelantarse a Brasil y Argentina, que intentaban lo mismo, propone que Chile participe en el diseño, construcción y administración de la red ferroviaria boliviana. ¿Está bien? Entonces, como ya la guerra ya quedó terminada, entonces todavía Chile tenía un ministro acreditado en Bolivia, algo así como lo que sería un embajador actualmente. Ya en ese entonces se llamaba así, ministro plenipotenciario. Entonces, él hace un análisis así bien capísimo, ¿no?, de las riquezas que teníamos en el país y más o menos deja ver que para poder controlar el comercio exterior de este país, para que no lo controlen Brasil y Argentina, que sea Chile el que participe en el diseño, construcción y administración, eso es lo importante, de la red ferroviaria boliviana. Pero al parecer, este documento que mandó el ministro fue la base para redactar el artículo 3 del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia de 1904. 20 años después de que termina la guerra, recién se suscribe este tratado. En este tratado, ambos países convienen en construir un ferrocarril entre el puerto de Arica y el Alto de La Paz, que iba a ser costeado completamente por Chile y en el plazo de un año a partir de la ratificación del tratado. Siempre, por si acaso, los tratados tienen que ratificarse, no sirve solo suscribirlo, ¿ya? Bueno, la propiedad de la sección boliviana de este ferrocarril se traspasaría a Bolivia luego de 15 años de terminarse. O sea que durante los primeros 15 años, como Chile lo iba a construir y todo, entonces también era el dueño. Digamos, venían pasajes, todo para Chile, así era. No parecía mal la idea y se aceptó seguramente, no lo sé, pero así estaba en el tratado. Pero además de eso, Chile iba a pagar las obligaciones bolivianas por garantías, hasta el 5% de los capitales que se inviertan en otros ferrocarriles, cuya construcción también podría iniciarse dentro del plazo de 30 años. Y estos ferrocarriles son el que va de Uyuni a Potosí, de Oruro a La Paz, de Oruro a Santa Cruz, pasando por Cochabamba, de La Paz al Beni, y de Potosí, pasando por Sucre y Lagunillas hasta Santa Cruz. O sea, en ese mismo tratado dijo, resumiendo, Chile paga el ferrocarril entre Arica y el Alto. Bolivia, por su parte, quiere construir estos otros ferrocarriles, Uyuni Potosí, Uyuni La Paz, Potosí Santa Cruz, Oruro Santa Cruz y La Paz B. ¿Ok? Y Chile, todo va a costear del ferrocarril Arica el Alto, pero va a pagar, digamos así, los intereses, ya por garantías que Bolivia llegue a endeudarse para construir estos ferrocarriles. Eso es lo que dice ese tratado. Bueno, entonces la construcción de la sección boliviana del ferrocarril Arica el Alto, como la de estos otros ferrocarriles que se construyan con las garantías del gobierno chileno, estaría regulada con acuerdos especiales de ambos gobiernos, dando siempre facilidades al intercambio comercial de los dos países. Como ven,
eso es lo que ahorita se mantiene todavía en nuestro comercio con Chile por el lado de Arica, ¿verdad? Bien, acabaremos esta parte. Eso es lo que se quedó. Muy bien, ahora nosotros como país, muchos de estos ferrocarriles no hemos hecho. Debemos de saber que no hay un ferrocarril que una Potosí-Santa Cruz, ni otro que vaya de Oruro a Santa Cruz pasando por Cochabamba, ni tampoco el de La Paz al Beni. El único que nosotros hemos construido de estos es el de una Potosí. Es decir, no es que Chile ha incumplido, sino que nosotros no hemos construido y Chile solo ha pagado nuestras obligaciones por las garantías de este. ¿Ok? Bien, entonces, hasta ahí. ¿Se entiende qué ha pasado? Tenemos una guerra, o sea, estamos hablando de la parte de ferrocarriles. Hay una guerra por Salitre, por Guarno, lo que sea, y por ferrocarriles, porque ellos querían construir su ferrocarril y Bolivia, digamos así, también quería hacerlo. Es a nuestro derecho, si es nuestro país, pero eso no les pareció porque se sentían que iban a ser afectados. Entonces, estalla una guerra. Termina la guerra. Ellos miran que a pesar de que nos han cercenado un territorio vasto y muy rico, Bolivia todavía tenía riquezas naturales que de seguro iba a querer exportar. Y los otros países les interesa controlar eso. ¿Por qué? Porque se paga, digamos así, por sacar la mercadería. Y cuanto más es mercadería, perdón, por sacar, en este caso, minerales. Cuanto más es, se paga más. Entonces, les conviene además controlar qué entra y qué sale de ese país. Esa es la geopolítica, que también la han debido estudiar cuando estaban cursando el último año de colegio, ¿no ve? Bueno, entonces, ya cuando termina la guerra, se hace este tratado 20 años después, qué vergüenza, ¿no? Ya no importa, en 1904, y Chile dice que va a construir un ferrocarril entre Arica y el Alto, que iba a ser, digamos así, totalmente chileno durante 15 años, y luego de 15 años, la sección que estaba sobre territorio boliviano iba a pasar a nuestro país. Eso sí se ha cumplido, por cierto, ya hay que decir, ustedes ya estaban en la universidad hace unos años cuando el presidente Piñera de Chile, por ejemplo, ha reactivado la parte entre Arica y Charaña, llegando a la frontera, al frentecito de Bolivia. Nosotros teníamos que hacer lo mismo, pero ahí ocurrió unos, digamos, entre comillas, problemas en nuestro país. Y bueno, más o menos se hizo algo y ya vamos a ver, de unos minutos más les voy a mostrar en qué estamos con esa parte. ¿Ya? Bueno, listo. Esto es lo que pasó con Chile. Demasiado resumido, pero ni modo, no hay tiempo para verlo completo. Ahora veremos qué nos ha pasado con el Brasil, otro de nuestros vecinos, con el cual tenemos digamos así, unas fronteras muy largas, ¿verdad? Ustedes saben que el Acre era una tierra fértil situada en la Amazonía boliviana y ahí habían plantaciones de caucho, cuya producción ubicó a Bolivia a fines del siglo XIX en el segundo lugar de la producción mundial de caucho. Bien, cabos, ¿no? Estábamos bien. Pero Brasil, al igual que todos nuestros vecinos, albergaban la esperanza pues de extender su territorio hacia el nuestro y solamente estaban esperando el momento oportuno para intervenir. Ese momento llega en mayo de 1899 con la Guerra del Acre, en la cual unos aventureros extranjeros y empresarios caucheros brasileños se empiezan a sentar en territorio boliviano para explotar y extraer ilícitamente, ilegalmente,
toda esa goma sin pagar impuestos. O sea, simplemente cruzan la frontera y deciden empezar a explotar el caucho, ¿ya? Entonces sacan nuestra goma. Es por eso que, noticiados de lo que estaba pasando, el gobierno de Bolivia lanza una licitación pública para la ejecución de la recaudación fiscal en toda esta zona. O sea, dijo, ya, es verdad, nosotros como país no estamos sentando presencia en la zona, no tenemos, por decir así, tantos personeros como para controlar. Le han llegado las noticias de que esto estaba pasando y dice, no estamos controlando bien. Así queremos una licitación pública internacional, además, para que una empresa, una unidad, haga la recaudación fiscal en toda esa zona y ellos mismos van a controlar quién se asienta, quién no, y a todos los que se asienten y extraigan, les van a cobrar pues sus impuestos. La licitación la ganó una compañía de Estados Unidos y la idea era muy interesante, como se darán cuenta. Y los brasileños, unos capísimos también, tildaron a esta empresa de imperialista y aprovecharon la coyuntura para preparar la guerra, ya que como, digamos así, como respuesta a esta política económica de establecer una empresa recaudadora, los empresarios brasileños y habían otros más extranjeros que estaban por ahí, alentaron en la población boliviana la idea del separatismo, ¿ya? Sosteniendo que esto era una intromisión, que esto era netamente imperialista, algo así. Les metieron en su cabeza que, ¿cómo pues una empresa imperialista de Estados Unidos va a venir a cobrarnos los impuestos? Ustedes, como dueños de esta tierra, deberían oponerse. Cuando la verdad que era una compañía que iba a trabajar para Bolivia, no es que ella se la iba a quedar, supuestamente, al menos, ¿no? Pero como hay gente siempre que sabe cómo manejar a las personas que no están muy bien informadas, entonces ahí empieza a alentar en esa gente la idea de que para eso mejor nos sepárense, que ya no pertenezcan a Bolivia. Los primeros intentos de separatismo fueron sofocados por el gobierno de Bolivia, pero a pesar de eso, posteriormente declararon la independencia del Acre, apoyados por el gobierno de Brasil, con el pretexto de rechazar al imperialismo. Y es ahí donde comienza la guerra del Acre, como les había dicho, en mayo de 1899, porque obviamente Bolivia no iba a permitir que simplemente unos amigos extranjeros les digan primero a nuestros congéneres qué es lo que tengan que hacer y segundo que ellos decidan, ya no queremos ser Bolivia, vamos a ser un país llamado Acre, que lo cual, como deben saber, nunca sucedió. Entonces fue una guerra también horrorosa, con combates y batallas muy sangrientos, o sea, por lo que nosotros somos de este lado, muy pocos o casi ninguno de ustedes debe tener antecesores que han ido a esta guerra, ¿no? Porque además tendrían que ser por lo menos, no sé, unos tatarabuelos o mucho más, tal vez, pues uno ya hasta pierde de vista qué es lo que hubiera podido pasar, no es mucho tiempo. Y estos combates fueron lastimosamente marcados por la gran superioridad del enemigo. Bolivia ya no tenía posibilidades de continuar sosteniendo la guerra, y es así que desiste de ella. Y los separatistas preparan su acta de independencia el 7 de agosto de 1902. Y así que es que Bolivia se ve obligada a firmar el Tratado de Petrópolis el 17 de noviembre de 1903. Como se están dando cuenta, además, en la parte de derecho internacional, una cosa es que termina la guerra, otra cosa es
cuando se firman los tratados, muchos años después, viendo en este caso 903. Ok. En este tratado, Bolivia cede a la República Federativa del Brasil todo el territorio del Acre. ¿A cambio de qué? Porque es un tratado. Yo te doy y tú me das. Entonces, a cambio de una compensación en dinero que debía ser invertida en la construcción de la línea férrea entre Madeira, que es territorio brasilero, y Mamoré, que es territorio boliviano. Esto además incluía la construcción de un puente sobre el río Mamoré. Bolivia cumple con su parte, es decir, que cede todo este territorio, pero Brasil jamás construyó el puente y tampoco, como ustedes van a saber o deberían saber, tampoco construyó el ferrocarril. Fuimos vilmente engañados. Pero no es el único país. También nos pasó con Paraguay. A ver, el pensamiento paraguayo era que el petróleo iba a ser un factor preponderante en el desarrollo y el progreso. Por esta razón, tenía aspiraciones geográficas sobre el Chaco boliviano. Desde esto, pero desde el nacimiento de nuestra república, desde 1825, Paraguay dijo, nosotros queremos ese pedacito. ¿Ya? Ahora, el conflicto limítrofe entre Bolivia y Paraguay, por eso ya fue detectado por Simón Bolívar, que quien tenía en mente solucionar esta situación. Sin embargo, los problemas que se presentaban en la vida republicana de Bolivia demandaron la atención, digamos así, exclusiva de Bolívar, y el problema limítrofe se fue dilatando y dilatando hasta desembocar en esta guerra que, como nosotros la conocemos, la guerra del Chaco, pero que a nivel internacional se la conoció como la guerra del petróleo. ¿Ya? Bueno, entonces, como digo, si bien el primer problema, digamos el inicial, fue el problema limítrofe, en realidad la causa fue el control de los yacimientos hidrocarburíferos del Chaco, que habían igual dos empresas que se disputaban el control. Eran la Standard Oil y la Royal Dutch Shell. ¿Sí? Las diferencias entre estas dos empresas, que además eran transnacionales, condujeron a que Bolivia y Paraguay se enfrenten en la Guerra del Chaco, que duró entre 1932 y 1935. Bueno, la Standard Oil tenía un contrato en Bolivia que le daba la concesión de, miren cuánto, 1 millón de hectáreas, pero solo por 2 años. En este contrato se establecía que la Standard Oil debería perforar un pozo cada 50.000 hectáreas y producir 2 millones de barriles anuales de petróleo. El incumplimiento de estas dos especificaciones ocasionaría multas y la reversión de los yacimientos al Estado boliviano. La Standard Oil nunca cumplió con sus obligaciones, ¿ya? O sea, no perforó los pozos cada 50.000, los hizo más cerca cuando le pareció conveniente y producía lo que él quería. Más o menos eso no respetaba estos valores, ¿ya? Ni este de 50.000 hectáreas, ni lo de los 2 millones de barriles. Así estaba. Y como les digo, además, viene esta otra empresa, la Royal Dutch Shell, que se deben haber visto alguna vez todavía, ¿no? Los lubricantes Shell, es una empresa muy grande, que también trabajaba en la zona y que
se vio, digamos, se sentía afectada por la presencia del Standard Oil. Entonces, entre ellos dos empezaron a pelear y a los dos países, como si fuéramos tontitos, nos llevan a la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está. El Standard Oil nunca cumplió con sus obligaciones y empieza, digamos así, alientan la guerra entre los dos países. La Royal trabajaba con Paraguay y la Standard Oil trabajaba con Bolivia. Entonces ya estalla la guerra y la Standard Oil, miren qué capísimos, se proclamó neutral y trató de preservar su derecho a continuar haciendo buenos negocios, ya sea vendiendo combustible a altos precios a nuestro ejército, o en su caso asegurándose que se respeten sus concesiones si Bolivia fuera derrotada y Paraguay llegase a los campos petroleros que estaba explotando. O sea, ha sido una traición, además de todo, interna. El verdadero vencedor, sin embargo, de esta guerra no fue Paraguay, mucho menos nosotros, fue la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina apoyó al Paraguay solamente con el fin de proteger sus intereses de exportaciones de petróleo, ganado y haciendas. La Argentina también produce, o producía por lo menos, petróleo. Ahora no lo sé. Ya, porque también tiene territorio en la zona del Chaco. Entonces también tenía petróleo. Entonces Argentina decide apoyar a Paraguay, pero sin mandar un soldado, sin enviar una bala. Entonces, luego de que Bolivia capitula, ustedes deben saber eso, ¿no? Lastimosamente, Bolivia, por una mala información, bueno, también hay que reconocer que en esa época la información llegaba a caballo, digamos, desde la zona del Chaco, por lo menos hasta un poco más allá, y recién podían tomar el ferrocarril para que llegue más rápido hasta el lugar. Bolivia se rinde, capitula, a pesar de que, no sé, han visto la película Fuertes, que es más o menos última. Nosotros hemos ganado una batalla muy importante, precisamente la de Cañada Stronger, que nos dio ya la avanzada. Si ahí nos mandaban refuerzos, Bolivia tenía posibilidades muy grandes de ganar la guerra. Sin embargo, las cosas siempre se manejan así, ya es una costumbre, creo, en el país, que sucede una cosa y a los estados de gobierno, o sea, a los personeros del gobierno, la información les llega mal, o no sé si se hacen los que les llega mal, y no les dijeron esto, y ya Bolivia estaba en avanzada con esa fuerza de haber ganado, y aquí el gobierno decide, ay no, nos rendimos. Los pobres soldaditos se han sentido traicionados completamente con esto y por eso es que ha habido tanto prisionero boliviano en el Paraguay, porque ellos estaban yendo a luchar. Pero sí, Paraguay sí se enteró de que habíamos nosotros capitulado, nos habíamos rendido, y entonces a todos esos soldaditos les acusan de que estaban invadiendo su territorio y los agarran y los capturan, y muchos de sus bisabuelos de ustedes seguramente han estado en esto, no sé si les han contado cómo ha sido de triste y realmente ha sido furia para todos ellos que Bolivia se rinda, ¿no? Por eso es que hay tanto problema. Pero ya ni modo, pasa eso. Este es el amiguito, el buenito, digamos, que logra tergiversar un poco esa información. Pero ya, ni modo, Bolivia capituló y empiezan las reuniones de paz. Estas reuniones fueron en la Argentina, específicamente en Buenos Aires, y 3 años después se suscribe el tratado que se llama Tratado de Paz, Amistad y Límites. Ahí más se fijan los límites entre Bolivia y Paraguay.
que estableció la paz, como dice ahí, fija la línea divisoria y ratifica el protocolo del 12 de junio de 1935. Ese protocolo es el que se firmó al final de la guerra, terminando. Ese protocolo, por eso, establecía el cese de fuego, proclamando que no se utilizaría la guerra o la fuerza como medio de solución de cualquier diferencia presente o futura. Eso es bueno, porque proclamamos que nunca más vamos a volver a, digamos, entablar una guerra por ningún motivo con este país. Ahora, termina esta guerra. Aquí no es a cambio yo te doy esto, tú me das lo otro, porque básicamente cuando Bolivia capitula, pues ya Paraguay avanza y gracias a eso es que se fija la nueva línea de límites. Y por eso Paraguay no se compromete a dotar a Bolivia de nada, ni con infraestructuras, carreteras, ni ferroviarias, ni fluviales siquiera. Pero Argentina tenía los planes para construir los ferrocarriles que crucen territorio boliviano ya de sur a norte. Precisamente veamos qué pasó con la Argentina. Pues, como ustedes saben, igual por la historia que han estudiado en colegio, ¿no? En la universidad un poquito, durante 4 años han dejado a lado sus estudios en esas ramas, pero saben que la Argentina siempre pretendió derechos sobre Tarija. Inclusive, Tarija pertenecía al Virreinato de La Plata cuando todavía no éramos países independientes, sino que éramos, digamos así, colonias españolas. Entonces, cuando los países se formaron, Argentina pues pretendía establecer derechos sobre Tarija. Pero las victorias de Brown en 1837 consolidaron la pertenencia de Tarija a Bolivia. Y es más, Tarija proclama en esos años, previos a este año 1837, proclama su deseo de seguir perteneciendo a Bolivia. Pero bueno, a Argentina no le gustó mucho la idea. ¿Por qué? Porque en Tarija estaban, digamos así, las zonas con mayor petróleo de nuestro país. Entonces, en 1847, Argentina promovió el debate sobre el Chaco Central, que deriva en la suscripción de otros tratados de 1889 y 1925, por los que Bolivia cede, miren cuánto, 170,000 kilómetros cuadrados. Argentina entonces intentó controlar el comercio y la colonización de Bolivia, y en 1898, en una conferencia sobre el ferrocarril en Bolivia, el representante argentino lamentó la osadía de Chile por haberle quitado a la Argentina el comercio del altiplano boliviano. Y es así que presenta una propuesta de la red ferroviaria al sur de Bolivia. En mayo de 1883, Bolivia y Argentina firman un convenio para prolongar el ferrocarril central norte de la Argentina hasta territorio boliviano. Pero el ministro argentino en Bolivia dijo que esta obra era inviable porque en ese momento los intereses comerciales de Bolivia estaban divididos en 3 zonas geográficas. Una zona, la del Amazonas, que abarcaba todo el oriente, pero que no estaba todavía habilitada. Otra zona, la de Arica y Tacna, que incluía La Paz, Oruro, ricas en minerales, y que probablemente atraería a Huanchaca, cuando el ferrocarril de Oruro, que era una obra ya resuelta en esa época, tocara cualquiera de esos puertos, ¿no? Y por fin, la tercera zona, la de Salta y Jujuy, que podían incluir a Sucre y que contaba con Potosí, Santiago de Cotagaita y Tupiza, y que daría las producciones minerales de Oploca, Lipis y otras minas. El ministro señalaba que la prolongación del ferrocarril central norte
Entonces no era rentable e insistió hasta lograr que dicho tratado no sea ratificado y que entonces la Argentina no se comprometa a nada en ese entonces. Pero unos añitos después, otra vez veremos los años, estamos 1883. Entonces, en 1894, en julio, otra vez se suscribe un nuevo convenio para prolongar el ferrocarril Central Norte. Y esta vez lo ratifican en 1895 y después de 12 años, en mayo de 1907, se suscribe un nuevo convenio para el estudio de la línea entre Tupiza y Potosí. Este y convenios anteriores sobre las construcciones ferroviarias fueron completamente anulados por un protocolo de junio de 1913. O sea, todo otra vez queda en la nada, ¿ya? Y nuevamente, pero el 6 de enero de 1922, se firma una convención, esta vez para prolongar el ferrocarril Central Norte de la Argentina hasta Yacuiba y Santa Cruz de la Sierra. Además, Argentina tendría preferencia para construir y explotar los ramales que de la línea troncal se pudieran bifurcar a Sucre, a Cochabamba, a Puerto Suárez, al interior del Chaco boliviano, a donde sea, digamos, pero todos los ramales que de esta línea troncal se pudieran bifurcar. Ya, tendría preferencia, tampoco se le dice que seguro se le va a dar, pero sí preferencia para construir y explotar. Bueno, este convenio también incluía la línea a Tarija, pero tampoco fue ratificado. O sea, ofrecen y después, digamos así, se desaniman, por decirlo en bonito, ¿no ve? ¿Qué pasa por eso? Que durante ese tiempo, como ya teníamos un convenio, no podíamos firmar con otro país, digamos, ni siquiera por conveniencia a nuestros intereses. No podíamos porque teníamos un convenio. Pero después de unos años se desaniman del convenio y nos dejan colgados. Y así nos tienen muchos años. Miren, desde 1880 y tantos, ¿no ven? Ahora, en septiembre de 1937, no se olviden que el 35 terminó la Guerra del Chaco, Bolivia y Argentina suscriben el Convenio de Vinculación Ferroviaria, que se refiere al diseño de una vía férrea entre Santa Cruz de la Sierra y Sucre, y su empalme con el ferrocarril Central Norte. El trazo de esta vía entre Yacuiba y Santa Cruz debía pasar por territorios ocupados entonces por Paraguay, que se opuso totalmente y de esa forma el convenio no fue ratificado. La visión energética de la Argentina básicamente era atraer el petróleo boliviano al mercado argentino. Y en ese entendido, Argentina y Bolivia, el 2 de abril de 1940, ya suscriben un acta por el que Argentina se compromete a desembolsar recursos económicos a favor de nuestro gobierno para construir el primer tramo del ferrocarril entre Yacuiba y Santa Cruz. Es decir, en la frontera, Yacuiba está ahí, frontera argentino-boliviana, hasta Villamontes. En febrero de 1941, esta acta pasa ya a calidad de tratado de vinculación ferroviaria que se complementa en febrero del 42 y es ratificado en 1945 por los congresos de Argentina y Bolivia. Este ferrocarril, sí lo tenemos, sí ha sido construido con los recursos económicos argentinos. Repito, no es que haya sido bonito, nos ha regalado la plata para hacer el ferrocarril, sí, pero es a cambio de qué? De atraer el petróleo, ¿no? Eso era. Recuerden que en esa época no había gasoductos, entonces el petróleo tenía que transportarse y se transportaba pues en el ferrocarril, ¿ya? Finalmente con Perú. Ustedes saben que con Perú también hemos tenido guerra. Con el único que no hemos tenido guerra ha sido la Argentina, pero igual nos ha sacado 170,000 kilómetros cuadrados, ¿no? De Chaco. En fin. Veremos qué ha pasado con Perú. Mediante tratado del año 1902, la controversia internacional entre Bolivia y Perú, porque siempre hemos tenido problemas
que hasta dónde es tu territorio y hasta dónde es el mío. No se olviden que como éramos el Alto Perú, éramos un solo territorio, y cuando se han establecido los dos países, ambos reclamaban un poquito más, digamos, más allá la línea divisoria entre los dos. Entonces, esta controversia fue sometida a arbitraje. ¿Quién ofició de árbitro? ¡Oh, qué casualidad! Nuevamente, la Argentina. Capísimos estos gauchitos, ¿no ven? Siempre los mediadores. Pero no es gratis, pues. Bueno, veamos. En 1909 se pronuncia el laudo arbitral, adjudicando de todo el territorio en disputa 3.322 leguas cuadradas al Perú y 3.110 a Bolivia. Pero Bolivia rechaza este laudo, lo cual deriva en la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Argentina. Entonces el Perú consideró que el rechazo del laudo significaba la declaración de guerra. Y ahí empezamos. Posteriormente se suscribe un tratado en 1909 por el que Bolivia recupera 300 leguas de territorio, y así que en definitiva cedemos al Perú 250.000 kilómetros cuadrados del territorio en disputa. ¿Ya? La historia, como ven, se encargó de demostrarnos que todos nuestros vecinos aprovecharon la debilidad política de nuestros gobernantes para hacerse de territorios ricos en materias primas y además para controlar el comercio boliviano. Sí, fueron nada más expresiones de la geopolítica, pueden decir, como está ahí, apetitos expansionistas. Estos los que indujeron a nuestros vecinos a suscribir convenios y protocolos para construir carreteras y vías férreas en territorio boliviano. Entonces, ya vamos haciendo un resumen. Como hemos hecho convenios con unos, con otros, y además nosotros también hemos construido por nuestra parte, tenemos, en primera instancia, 1872 es el primero, donde se construye se empieza la construcción del ferrocarril entre Mejillones y Caracoles. Un año después, en 1873, se inaugura el tramo que iba hasta el Salar del Carmen del ferrocarril Antofagasta-La Paz, pero estas obras fueron paralizadas por la Guerra del Pacífico, la Guerra del Salitre. En 1892 se inaugura la prolongación del ferrocarril hasta Oruro, ya cuando ya termina bien la guerra y todo, ¿no? En 1903 se concluye la construcción de la vía férrea entre Huaqui y el Alto. En 1909, la Bolivian Railway inaugura el tramo entre Oruro y Viacha. En 1913 es inaugurado el tramo Uyuni-Atocha por la Bolivian Railway. En 1913 se concluye la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. Este año se concluye recién. Como ustedes sabrán, no es algo rápido. La guerra con Chile fue muchos años antes, pero recién en 1913 se termina la construcción, ¿ya? En 1917 también ya se concluye la construcción del ferrocarril entre Oruro y Cochabamba. En 1938 se inicia la construcción del ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz y de Corumbá hasta Santa Cruz. Ambos concluyen en 1951. Y aquí tienen ustedes un mapa, claro. Yo entiendo que van a decir no se lee nada ahorita por lo que están viendo, pero es un mapita donde muestra la red ferroviaria y también nos muestra las pérdidas territoriales que hemos sufrido como país. Bueno, este es un mapa que lo he extraído del texto, del texto del ingeniero Waldo Rocabado, que lo pueden ver en la biblioteca si alguna vez tienen la oportunidad, pero solamente es
lo menciono eso por respetar los derechos de autor. Por ejemplo, en este mapa están viendo algunos colorcitos, ¿cierto? Por aquí, por ejemplo, vemos en rojo, uno medio verdecito. Bueno, tienen un cuadrito de leyenda, digamos, de referencias aquí en este costado, donde nos muestra y nos dice que en color rojo son las vías férreas existentes. O sea, todo lo que está en rojo es lo que realmente existe. ¿Ya? Lo que está en este color medio verdecito claro son vías férreas no construidas o bien inconclusas. ¿Ya? En color medio cafecito, hay algunas que tal vez ahorita por la escala no se nota bien, pero estas son vías férreas en estudio o bien con solamente diseño ya concluido, por si acaso. Ya ahí, entonces, a ver, por ejemplo, esta partecita, miren, esto es medio cafecito. Y en cambio, esto es rojo. ¿Notan la diferencia? Esto, hay el proyecto, pero no está hecho aún. Bueno, igual este mapa extraído y están viendo es el 2007. Si digamos han hecho este último año y vamos a terminar hasta que termine el semestre, ya va a haber la vía X, en este caso, digamos esta, solo por señalar alguna en café. Entonces ya, claro, quedaría ya desactualizado el mapita, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? También nos muestra este mapa las pérdidas territoriales. Por ejemplo, todo esto, o sea, todo lo que está en negrito era originalmente Bolivia cuando nació a la vida republicana en 1825. ¿Ya? De acá, entre las pérdidas que hemos sufrido, por ejemplo, está, a ver, veremos, por ejemplo, estoy aquí arribita, es lo que se le ha cedido al Brasil por el tratado, acá, después esta como consecuencia de la guerra del Acre, o sea, yo quiero que se entienda, por la guerra del Acre hemos perdido esto, y por el tratado de Petrópolis, por el cual Brasil iba a construir la línea entre Madeira, que está aquí, y Mamoré, ¿no ven? Les he dicho eso, que incluye un puente, se le ha cedido todo esto adicional, ¿ya? Igual con el Perú, bueno, ya por la parte diplomática se le ha cedido todo esto de los 250,000 kilómetros cuadrados que hace un ratito hablaba. Viendo hacia abajito, por ejemplo, zona, aquí está el límite actual de nuestro país. Toda esta zona del Chaco se le ha cedido al Paraguay por aspectos de la guerra. Y este pedacito, que también es parte del Chaco, se le ha cedido a la Argentina, al igual que este otro, por efectos de diplomacia. O sea, Argentina oficia de árbitro. Entonces hay que pagar esos servicios. No se le paga con dinero, se le paga con territorio. Y aquí también este otro. ¿Sí? 3 zonas que hemos cedido a la Argentina a efectos de sus servicios como, como árbitro, como mediador. Entonces, por eso les digo que muy capísimos, ellos jamás han disparado una bala contra Bolivia, sería falso decir lo contrario, o sea, nunca nos hemos entablado en una guerra con la Argentina, y sin embargo, igual hemos tenido que pagar con territorios. Por ejemplo, aquí, la puna de Atacama, esto es, así se llama esta partecita, a la Argentina. Este pedazo que, digamos, está por debajo de Villamontes, a la Argentina. Y toda esta parte que es Chaco, también a la Argentina. Triste. Con Chile, bueno, ya eso es más conocido por todos. Y termina, a ver, el país. Entonces,
y le ha servido toda la zona del litoral a Chile, ¿verdad? Pero eso por 1879 que se le ha seguido toda esta zona. Eso es, desde esta línea más o menos, no está bien. Aquí está Arica, no estoy segura dónde termina Perú y dónde comienza Chile, la verdad, pero por lo menos Arica ya está ahí. No está en frontera, debe ser desde por acá, que todo esto ha sido ya para aquí. ¿Listo? ¿Entendido esto? O sea, lo que tenemos ahorita que rescatar o ver de lo que les acabo de contar es el hecho primero de que hemos perdido territorios con todos nuestros vecinos por guerras o por, digamos así, aspectos ya diplomáticos, ¿no? De todas formas, en este mismo mapita se pueden ver en color rojo todas las vías férreas construidas y nos ha de servir para que podamos ver también que, por ejemplo, esta línea férrea aquí ahorita no dice más nombres, ya les voy a mostrar en otra, denme un segundito, se continúan en algunos casos sobre otro país, o sea, tenemos conexiones internacionales. ¿Se acuerdan que hemos hablado que Chile iba a construir el ferrocarril entre Arica y el Alto? Pues allí lo tiene. Llega a Arica, este punto se llama, bueno, Bolivia se llama Charaña, no me acuerdo que se llama en Chile y tampoco es necesario saberlo, y llega hasta el Alto. Por la escala, solamente dice La Paz, claro, está en el departamento, pero bueno, ya, igual, fíjense por aquí, la línea férrea que, o mejor, vamos primero por este lado, no me desordenaré. Si seguimos hacia abajo, aquí están los nombrecitos, pasa por Oruro, aquí, bueno, está muy resumido, no solo algunas de las estaciones, pero llega a nuestra frontera e igual tiene conexión internacional otra vez hacia Antofagasta. Lo que hablábamos de la prolongación del ferrocarril norte de la Argentina, pues aquí se nota. Son dos ramales en sí, uno que llega hacia este lado, hacia Santa Cruz, y otro que llega más bien hacia el lado del altiplano, ¿ya? Entonces, esos dos empalman más abajo con los ferrocarriles argentinos. Este ya es ferrocarril argentino, esto también. Y tenemos dos puntos aquí, que es por Villazón, y este otro que, bueno, sería acá, que ya es, esto es Yacuiba, entonces ahí sí que ya está empalmando. Villamontes está un poquito más arriba, entonces Villamontes se extiende todavía a Yacuiba, y Yacuiba ya está en frontera prácticamente con la Argentina. ¿Sí? Y por este otro lado, Santa Cruz, llegamos hasta nuestra frontera en Puerto Quijarro, y de ahí en Palma con un ferrocarril hacia el Brasil que llega al puerto de Santos. Eso, a ver, espérenme, no me acuerdo. Sí. Sí, en estos mapitas lo vamos a ver, denme un segundito. O si no, no importa. Van a tener también estos mapitas en lo que les voy a mostrar. Tienen los nombres de las estaciones de frontera. Es necesario que los lean, que los vean, ¿ya? Porque eso es interesante y además no podríamos disculpar que nos estemos equivocando. Por decir algo, ¿cuál es la frontera de esta vía con Brasil? Si tú me dices que es, no sé, San José de Chiquitos, te voy a decir muy mal. Igual, si me dices que es Puerto Suárez, porque Puerto Suárez está por aquí, es Puerto Quijarro, y al frente ya es con Corumbá. ¿Ve? A ver, voy a hacer una cosita, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir. Creo que ahí se ve mejor que en lo que les estaba mostrando. Entonces, en Bolivia tenemos dos redes. Ahorita vamos a explicarlo bien. Porque
lastimosamente nunca se han construido las vías que conecten una con la otra, como están viendo aquí. No, aquí no, aquí. Aquí está en rojo, tenemos esto y tenemos esto otro. Pero la unión entre ambas, miren, hasta aquí llega rojo y que aquí se ha hecho verde. ¿Qué significa verde? Hemos dicho que eran proyectos, ay, no, me equivoco, ahora sí, ahora sí, ahí, que eran vías férreas no construidas o inconclusas, entonces no hay una unión por aquí. Más abajito también se ha intentado, pero fíjense, está en color café, entonces eso quiere decir que está en estudio, pero, o sea, ha llegado a hacerse el estudio y todo, qué lindo, tal vez se ha llegado inclusive hasta hacer la etapa del diseño, pero tampoco se ha logrado unir los dos ramales grandes. También se intenta hacer por Sucre y se ha hecho hasta Sucre ya bien construido. De Sucre a Sudáñez está en inconcluso y en todo caso se hubiera llegado hasta allí, pero tampoco se ha llegado a unir. Entonces, en nuestro país han quedado, digamos así, dos ramales importantes, pero desconectados, ¿ya? Vamos a ver el del este, el ramal del este, por ejemplo, y aquí sí ven con todos sus nombres de todas las estaciones por las que pasa, y además pueden ver que llega a la frontera. Esto es importante. De Quijarro pasa a Corumbá. Igual, por el sur, el ramal llega hasta Yacuiba y pasa al frente ya para conectar con el ferrocarril argentino. También en nuestra parte occidental, igual tenemos este ramal que llega a Huaqui, bueno, al lago Titicaca, pero eso es Huaqui. ¿Se acuerdan que Huaqui es puerto, claro, lacustre, pero no importa. Entonces, como el lago Titicaca es internacional, ya básicamente esa es una conexión. Aunque no conecta con una vía férrea, conecta en todo caso con una vía lacustre, ¿no? Por este otro lado, conecta con Charaña, pues quien llega a Charaña, y Charaña ya se conecta, aquí está, con la vía férrea chilena que llega hasta el puerto de Arica. Por acá, nosotros llegamos hasta Baroa y también nos conectamos con Chile, igual. Sin embargo, hay una más, esta, que llega hasta la frontera de Potosí, que es Villazón, y con de Villazón también podría continuar hacia Chile, hacia la Argentina. Creo que actualmente este tramo estaba haciendo no sé qué problemas y no había la conexión directa, pero no les puedo asegurar ahorita, ¿ya? Y también les voy a poner las cosas que ustedes van a poder ver en grande, como archivito, este otro que ya se ve mejor porque son el mapa ferroviario de Bolivia con conexión a los puertos, porque Bolivia puede sacar sus productos hasta puertos, no solamente es que llega a la frontera o que llega a alguna ciudadcita, digamos, en el interior de otro país, llega hasta puertos. Entonces, esta que salía por Charaña, miren, llega al puerto de Arica. Esta que sale por nuestra estación aquí se llama Baroa, llega hasta Antofagasta, igual ambas al Océano Pacífico. Como les he dicho, esta parte está interrumpida actualmente en nuestro país y ese es el problema, por eso no se está viendo. Pero yendo a esta otra parte, por Corumbá, o sea, Puerto Quijarro cruza Corumbá y de ahí llega al puerto de Santos sobre el Océano Atlántico. Si nos vamos por el otro lado, este puntito se llamaba Yacuiba, ¿se acuerdan? Por Yacuiba también entramos a territorio argentino y de allí llegamos al puerto de Buenos Aires, también sobre el Océano Atlántico. Hay una conexión ya externa a nuestro país que conecta Salta en Argentina con Antofagasta. Entonces también podría ser, si quisiéramos, si fuera nuestro interés, llegar en ferrocarril pasando por
o sea, de Santa Cruz, llegando a Yacuiba, llegamos solamente hasta esta zona Salta, que es cercana, y por ahí podemos hacer la conexión hacia el Océano Pacífico. O sea, que nuestros productos del lado este de nuestro país también tienen la posibilidad de salir al Océano Pacífico. Los del occidente, en cambio, salir al Atlántico no es tan conveniente, ¿no? Porque si ya llegan a Antofagasta, ahí tendrían que tomar el ramal para entrar a este otro lado. Entonces, no siempre conviene, pero no es imposible, también se puede hacer. También este mapa se los voy a dejar en el material. Ya, entonces les voy a dejar todos estos, pérdidas territoriales, que muestra solamente este lado de la red. Bueno, está ahorita en desorden, pero no importa, de que está con nuestras conexiones a los puertos internacionales, y que nos muestra la parte occidental. Continuaremos con nuestra materia. Entonces, hemos hecho un resumen hace un ratito de algunos de las vías. A ver, se los voy a volver a poner porque van a decir después, no hemos hecho, no tenemos. Ahí, ¿ven? Entonces, más 30 al año, ahí está, resumidito, las vías férreas que tenemos. Bueno, pues todas estas vías férreas en Bolivia estaban bajo la intuición de una empresa nacional llamada ENFE, Empresa Nacional de Ferrocarriles, que se ocupaba de la construcción, administración y explotación de todas las vías férreas. Lastimosamente, no es una crítica a ningún gobierno, pero lastimosamente el Estado suele ser un mal administrador y también esto ha pasado con los ferrocarriles en nuestro país. De esa forma es que, como prácticamente estaban en quiebra, entonces se decidió en el año 95 que ambas redes fueran capitalizadas por separado. Además, se hizo, ya si bien ENFE manejaba a toda la red ferroviaria, se pensó que era más conveniente para el país capitalizarlas por separado, o sea, solamente la red del este y la del oeste. La red del oeste se llama red andina y la del este, la que va por Santa Cruz, es la red oriental. Ambas redes son capitalizadas por un socio estratégico chileno, otra vez, ¿no? Cruz Blanca Sociedad Anónima, que Cruz Blanca es socia de la Antofagasta Holding. Ellos hicieron un aporte de 39,10 millones de dólares en total. De estos 39,10 millones, 25,85 millones de dólares fueron destinados para la red oriental y solamente 13,25 millones para la red andina. ¿Por qué esta diferencia? Porque estaba en función de las cantidades de carga que manejaba cada una. La verdad que la red oriental para este año, más o menos, bueno, un par de años antes por lo menos, ya se hizo más rentable porque sacaba soya principalmente y otros productos agropecuarios más. La red oriental sí lleva, pero la red occidental en cambio sí llevaba carga importante, pero en cantidades era menor. Era mineral. Alguien podrá decir el mineral es más valioso que los productos agrícolas. Quizás, pero eso no interesa como empresa de ferrocarriles, ¿no? Porque interesa cuántos trenes le van a, digamos así, le van a contratar. Entonces, como en cantidades eso menos, entonces por eso se invirtió menos en la red, ¿ya? Ahora, actualmente la red ferroviaria del país ya es administrada por dos empresas por separado. La empresa ferroviaria andina para toda la región occidental y la empresa ferroviaria oriental
que maneja todo el oriente del país. Por eso es que también cuando ustedes buscan en el internet van a encontrar así por separado. Miren, este es de la empresa ferroviaria andina, FCA es su sigla, y les muestra el mapita que hace rato yo les estaba indicando, ¿cierto? Y por separado, este que es para la red oriental, que lo maneja a Ferroviaria Oriental. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado sobre cómo están nuestras redes. Si ustedes quieren, pueden ver, por ejemplo, de Santa Cruz, se puede ir hacia la Argentina pasando por, y ahí uno simplemente ya va leyendo los nombrecitos, ¿no? Primero llega Vapo, dice aquí Charagua, Boyuibe, llega a Villamontes, y de ahí pasa a Ayacuiba, que es básicamente la frontera con la Argentina. Hay un pequeño ramal hacia Montero, y también hay hacia el Brasil, pasando por Tres Cruces, San José de Chiquitos, Roboré, Puerto Suárez, Suárez Arana y Puerto Quijar. ¿Ya? Y bueno, eso ya lo podemos ver. Lo que nos interesa, sinceramente, son los nombres más de las estaciones principales, ¿no? Fronteras, Santa Cruz, etc. En la parte de la red andina, igual, básicamente interesa esto. Y aquí van a ver que tiene otros colores diferentes a los que veíamos en el mapa del libro del ingeniero Rocabado. ¿Por qué? Porque están con rojos y verdes, y en color verde están los tramos en que solo hay trenes de carga en este mapa, ¿ya? Fíjense, dice carga en color verde, o sea, que entre Viacha y la ciudad de Oruro solo se transporta carga, ya no hay trenes de pasajeros, por ejemplo, eso nos está mostrando, pero sí hay trenes de carga y de pasajeros, supuestamente, que dice acá, entre el Alto y Viacha. Ahí los dos. Ya vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Son un tren turístico, básicamente, pero no importa, es de pasajeros, los puentes. Y ya que hay tren turístico, podría haber carga, podría haber. Aquí también, si notan, en esta zonita tiene los dos colores, entonces entre Oruro y Uyuni, por ejemplo, hay tanto carga como pasajeros. Ha habido una época que se ha suspendido el trayecto de pasajeros y luego ya en estos días se ha vuelto a reactivar. A ver, eso más, ¿dónde estamos? A ver, espérenme. No. Porque que se ha suspendido un tramo y luego se lo ha vuelto a implementar por la presión de los habitantes de las zonas, porque lo que pasa es que hay zonas a las que llega el ferrocarril, pero casi no pasan los buses, por ejemplo, o no es conveniente, entonces se ha vuelto a reactivar y ahorita estamos igualmente así. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a hablar ahora, porque es necesario, un poquito de cada una de las dos empresas para que tengamos una idea. Primero vamos a hablar de la empresa ferroviaria andina. Como les he dicho, su sigla es FCA. Esta empresa actualmente brinda servicios de transporte de carga y de pasajeros. La red vial ferroviaria que maneja es de 2.276 kilómetros, de los cuales solo 1.834 son, digamos, biooperativos, o sea, que está funcionando. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con el resto? Simplemente se ha dejado de usar. Por ejemplo, el trayecto entre la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, como ustedes saben, ya no hay tren. Se ha desmantelado la estación que teníamos en La Paz, ahora es una estación de teleférico y ya no existe, ¿no? ¿Había vías todavía? Sí, había. Hasta 1995, no, hasta mucho después. Las vías ya han quedado ahí, o sea, tú ibas, digamos, a hacer tus compras por la Justus y veías todavía la vía que llegaba hasta la Buenos Aires, que estaba dentro de la Rejita, ¿no ve?
segurísimo que sí, ustedes tampoco son tan changuitos, porque esto había por lo menos hasta el 2007, un poco más, poco a poco ya como no iba a funcionar, los han ido levantando, pero existía, ¿ya? Entonces también todavía están las vías por el Bosquecillo, todavía están ahí, que existía ese tren, entonces ya no. De todas formas, solamente es 1834 kilómetros de vía operativa. La red ferroviaria, entonces, andina, vincula a los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Sucre. Como dice aquí, internacionalmente vincula a Bolivia con Chile por Arica y por Antofagasta. A la Argentina con La Quiaca, esa es la frontera que tenemos con la Argentina, ¿no ve? Y hacia Perú también por Puno. O sea, llegamos a Huaqui y de ahí saltamos navegamos, digamos, por el lago y estamos en Perú. También se puede combinar los diferentes ramales con transporte terrestre de camiones, o sea que hay zonas que se hace transporte bimodal. Eso permite tomar y entregar la carga en distintos destinos. Es decir, tú puedes solicitar que tu carga vaya a un punto donde ya no queda la vía férrea, pero puede llegar camión, sí, entonces te lo puede llevar. ¿Okay? En cuanto al servicio de pasajeros, se cubren las rutas de Oruro, Uyuni, Atocha, Tupiza y Villazón. Atocha no les he mostrado bien, es una estación muy importante. A ver, ahora voy a retroceder en este aspecto. Atocha es realmente importante y es aquí, miren. Yo sé que ahorita no se lee, pero cuando ustedes ya tengan el archivo ya lo van a poder ampliar. Este es Uyuni, este punto de bifurcación que se va hacia Chile, hasta Barúa, y en cambio, viniendo hacia el lado, digamos, del sur de Uyuni, pasa una estación importante que es Atocha, luego llega a Tupiza, finalmente llega a Villazón. Así es esta parte, ¿ya? ¿Está bien? Bueno, estas son las importantes. Obviamente aquí pueden haber otras, ¿no? Chiquitas, no sé, pero estas son las importantes. Ahí para el tren, ahí puedes tomar tu, este modo de transporte. Pues por eso es que acá decía eso. Ahí se cubre servicio de pasajeros entre Oruro, Uyuni, Atocha, Tupiza y Villazón. Este servicio se realiza con trenes de pasajeros, o sea, son trenes diferenciados, ¿ya? Que están orientados más al turismo, que cuentan con coche comedor. Hay 4 frecuencias semanales con los trenes Guaraguara y Expreso del Sur, que así reciben ese nombre. Y además se tiene un tren turístico que otorga servicio a pasajeros una vez al mes, que va desde el Alto hasta Tiahuanaco y Huaqui y vuelve en el mismo día. Este tren básicamente es turístico, porque llegando a Huaqui se detiene y te da la posibilidad de tomar el catamarán y dar una vuelta por el lago Titicaca, almorzar ahí y volviendo vuelves a tomar el tren de Huaqui hasta el Alto. Alguien dirá, uy, pero qué lento. No, dura lo mismo. Entre Huaqui y el Alto, por ejemplo, hay minibuses y si no hubiera trancadera, obviamente el minibús sería más rápido, pero como está comprobadísimo que hasta el punto donde te deja el tren en el Alto, que es al costado del regimiento Ingavi, entonces es el mismo tiempo, ya por si acaso, y obviamente el tren es más barato, pero bueno, vamos a hablar un poquito del servicio de carga de la red andina. En el año 2019 se transportaron 989,000 toneladas y desde el 2007 la empresa nunca había transportado menos de 1 millón de toneladas, pero en el 2019 sí se ha bajado esta cantidad
han sido, dice, varias causas que no tiene que ver con la empresa. Por ejemplo, estos años hubieron fenómenos climáticos que realmente hicieron un impacto muy brusco en lo que es el transporte de carga, sobre todo en el mes de febrero. Además, en ese año, en el 2019, hubo una huelga laboral de 20 días de la minera San Cristóbal. La minera San Cristóbal tiene un ramal, a ver, no sé si se ve aquí. Aquí, ven este pedacito chiquitito que da, este pedacito, ese es un ramal específico que llega hasta la bocamina, digamos, a la parte externa de la minera San Cristóbal. Entonces, como hicieron una huelga, pues esto afectó, no tampoco, 20 días es alto. También hubo ese año 2019 un paro cívico en Potosí, que todos sabemos, porque ustedes ya estaban en la facultad, ya eran grandes, y finalmente los conflictos sociales de los meses de octubre y noviembre, conocidos por todos nosotros, que tuvieron un impacto en el desarrollo normal de las operaciones. ¿Qué cosas se transportan en la red andina? Principalmente minerales, es lo que más se transporta, pero también se transportan, en este cuadro que están viendo acá, en color plomo son minerales, ¿ya? El año 2017, 2018 y 2019. No tengo el 20 y no es por flojera, no he querido conseguir. Lo que pasa es que los estados de cuenta se publican un año posterior. Esto se ha publicado, por ejemplo, recién en el 2021, pero este 2022 no tengo todavía. El 2021 a fines debería haberse publicado otro, pero todavía no nos han hecho conocer, digamos, no es público. Primero se lo pasan al Estado, lo aprueban y recién se abre al público. ¿Ya? Bueno, principalmente minerales, que es todo lo que está en color plomo. Color amarillito, harinas, cereales, trigo. Esa bandita celeste es ulexita, que como ustedes ven también es importante para hacer solamente ulexita, es notorio. Y en color verde y están varios, entre ellos el clinker y el cemento, que también tienen volúmenes importantes. ¿Ok? Al lado, en esta torta, podemos ver por dónde sale mayor cantidad de carga, o sea, por cuál de nuestros corredores internacionales, o vemos que principalmente sale por Avaroa, este celestito apenas 2% sale por Villazón, y digamos, transporte local dentro de nuestro país, el 13% de la carga se mueve solo dentro del país, pero es el 85% que sale por Avaroa. Esta es la que se va, hemos dicho, hacia el puerto de Antofagasta. No se va hacia Arica, se va hacia Antofagasta. ¿Y por qué no hay porcheraña? Seguramente no sale tanto, no sé. Esto no es algo que yo me he inventado, esto me he sacado de sus estadísticas que las hacen públicas. Como esto, bueno, es del 2019, pero es lo que ellos tienen. Y a mí también me ha extrañado que aquí no haya nada de charaña, por ejemplo, porque yo pensé que hacia el lado de Arica salía bastante, pero aparentemente no, sale más hacia el lado de Antofagasta. ¿Ya? Eso es en cuanto a carga. En cuanto a pasajeros, aquí solamente números para tener una referencia. En el 2019, apenas 74.420 pasajeros de los diferentes servicios se ha tenido en toda la red andina. Y de estos, 33.635 eran pasajeros que van en los trenes Expreso del Sur y Guaraguara del Sur, y 15.000 en los de excursión, 10.000 en este tren urbano Camaqui, 6.000 en trenes turísticos, etc. Pero lo importante es esto: en la gestión 2019 se registró un incremento en la cantidad de pasajeros transportados en Guaraguara del Sur y Expreso del Sur.
respecto al año anterior. Esto fue bueno y que responde específicamente a que desde abril del 2019 se retomaron los servicios hasta Tupiza y en agosto ya se volvió a llegar hasta Villazón. Entonces eso ya fue más atractivo. El año pasado se suspendió un tramo, les repito, a inicios y se los reactivó al final porque realmente la presión de las personas era bastante grande. Vamos a ver ahora qué le pasa a la ferroviaria oriental, o sea, a la que tiene este otro ladito de las operaciones. La empresa ferroviaria oriental básicamente son operadores de transporte multimodal que administran 1.244 kilómetros de vía férrea. Ya solo administran 1.244 y conectan el entorno que rodea Santa Cruz al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales. Dice a través de barcazas, y eso es lo importante, que operan en la hidrovía Paraguay-Paraná. No se olviden, hace un rato les mostraba, que les decía que de aquí, de Puerto Quijarro, se va al frente a Corumbá y ya se toma la vía férrea hasta el puerto de Santos. Pero ahora, en Puerto Quijarro, también está la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, es cierto, por territorio todavía brasilero al principio y luego ya entrando por Paraguay, se puede tomar la hidrovía y conectarse en el puerto de Rosario con la Argentina e igual salir hacia el puerto de Buenos Aires. Es lo mismo, diríamos que ir por acá, por vía férrea, desde Yacuiba tomamos la prolongación del ferrocarril norte de la Argentina y salimos igual. Sí, podría ser igual, pero es una alternativa más. Entonces, a veces hay algunos productos para los cuales es mucho más fácil tomar la hidrovía y llegamos directamente hasta acá. ¿Por qué no vienen por aquí? Bueno, dependerá de la conveniencia y del gusto del cliente al final, ¿verdad? Pero lo que se quiere mostrar es que una ferroviaria oriental hace este tipo de transporte con conexiones a hidrovía, ¿ya? Aquí tenemos unas estadísticas del año 2018, peor todavía en la cuestión de la ferroviaria oriental, no ha salido actualizado. Si se actualiza hasta antes del primer parcial, lo voy a cambiar y le voy a poner, aunque sea, si ha salido 2019 o 20, genial, lo voy a cambiar. Ahorita les estoy mostrando lo que hasta hoy se ha podido obtener. Bueno, no hasta hoy, miento. He visto el jueves anterior, o sea, hasta el jueves anterior no tenía, pero si hasta antes del primer parcial se arregla y se actualiza un poquito más, hay estadísticas más recientes, voy a cambiar estos cuadritos, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver la carga total transportada y aquí lo que se exporta. O sea, este es total, puede ser local, etcétera, y esto es lo que se está exportando. Ambas están en toneladas, entonces es fácil de comparar. Y aquí el tráfico de importación. ¿Ya? Y acá tenemos el tráfico de pasajeros, en cantidades de pasajeros. Con seguridad que no se leen mucho los numeritos, pero por ejemplo se pueden ver que hay algunos años como este, que es el 2007, que es mucho más alto y que de ahí ha bajado drásticamente desde el 2012, digamos, y eso 13, ya es prácticamente nulo. No nulo, ¿no? A ver, este que es chiquitito del 2018, estaban con 57.338 pasajeros, comparado al 2007 que eran como 582.000 pasajeros. Entonces, ha bajado muchísimo el transporte de pasajeros. Bien, eso en cuanto a las dos redes. ¿Qué tenemos? Espero que sea de suficiente interés para ustedes, que les motive a darse una vuelta en ferrocarril alguna vez que tengan la oportunidad. Existen, solo que se usan poco. Y como son empresas que, digamos, tienen que velar primero por sus intereses, si no hay demanda, finalmente suspenden el servicio, aunque a veces vuelven a ver.
Sin embargo, en nuestro país no todo se queda en estas construcciones que ya datan por lo menos de 1900 algo, ¿no? Sino que se intentan hacer nuevos proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos el proyecto entre Montero y Bulo Bulo. Este proyecto tiene la intención de vincular las dos redes. O sea, ustedes, como están viendo aquí en el mapita que se muestra, si se ve por abajo, Bulo Bulo, digamos que está todavía en Cochabamba. Entonces, si este proyecto lo que tiene de intención es vincular con la red oriental y la red andina, ¿ya? Entonces, obviamente que tiene diferentes etapas y se ha encargado este proyecto a diferentes empresas, ya vamos a ver en qué estado anda, pero es eso que básicamente salir de Bulo Bulo y llegar hasta Yapacaní, de Yapacaní recién a Monteros, que son los dos tramos, ¿no? Que se ha proyectado hacer. Ambos proyectos estaban avanzando y ya vamos a ver en qué estado está. No es muy alentador porque este proyecto se maneja, como les he contado, como han escuchado, desde 1900 poco, o sea, no sé, por lo menos desde el 1950 que se maneja. Y todavía no se puede hacer por diferentes causas. También lo que sucede es que hay zonas con pantanal, por ejemplo, donde es realmente un desafío para la ingeniería. Otras que son zonas que eran muy, digamos así, como parques nacionales, entonces tampoco se quería penetrar por ahí. Y si bien habían alternativas, en su momento no hubo la predisposición de hacer una alternativa interesante, por ejemplo, hacer, como ustedes ya han visto en la clase anterior, trenes elevados. Con trenes elevados no importaba que pasemos por un área protegida, la intervención que existía, porque hay que poner los soportes de la vía, era mínima, porque se supone que no iba a después circular por ahí. Mientras el tren no se detenga, no tiene por qué haber una estación. Se podía hacer, ¿no? Pero bueno, ya, ¿qué más? Aquí están construyendo por tierra, ¿no? ¿Listo? Bien. Aquí les hablo en rapidito. Estado del proyecto de del Montero Bulo Bulo, o si quieren, la conexión entre la red andina y la red oriental. Miren, el 31 de diciembre de 2020, el Ministerio de Obras Públicas anunció que se iba a reactivar el proyecto de construcción de esta vía férrea entre Montero y Bulo Bulo. El tramo 1 iba a ser de Montero, Santa Rosa y hasta el río Yapacaní. Él decía que esta obra tenía un avance físico ya superior al 88%. Ese mismo día, el 31 de diciembre, se entregarían los recursos económicos a la empresa constructora para que pueda entregar las obras concluidas en marzo o abril del 2021. Pero, ¿qué sucedió? Que el 24 de marzo de 2021, este ministerio anuncia la intención de resolver el contrato con la empresa que se llamaba, por si acaso, Construcciones Viales e Hidráulicas Sociedad Anónima, ante la carencia, o sea, inexistencia, si quieren, de frentes de trabajo, equipos y maquinarias para poder concluir la construcción de la vía férrea en este primer tramo, ¿ya? Ya que solo restaban 15 días para el plazo puesto, que supuestamente era mayo. Entonces, la empresa de fertilizantes de Bulo Bulo ya tenía que producir y como no había todavía, deciden que no van a resolver el contrato. En fin, ahí se quedaron. Este es otro proyecto. Este es el proyecto de Mi Tren, es el tren metropolitano de Cochabamba. Este es un sistema, digamos, de tren ligero o más bien dicho de tranvía que está todavía en construcción, que se ubica
digamos, en la metrópoli entre Cochabamba, porque une con Sacaba, Colcapirgua, Quillacollo, Vinto y Sipe, desde la ciudad de Cochabamba, ¿ya? Como están viendo ahí, a ver, el tramo verde es el que va desde Cochabamba, que está acá, aquí, hasta Suticollo, ¿ya? Suticollo, Sipe, pasa por Quillacollo, este es más importante, pero sí tienen que hacer supuestamente un ramal desde el cruce con el río Rocha hasta una zona que le llaman el Castillo, y otro ramal que vaya desde la estación San Antonio hasta la Facultad de Agronomía de la UNS. Es un tren básicamente, repito, metropolitano, urbano, solo tipo tranvía. No, no tiene la intención de llevar carga, es más bien como una alternativa para el traslado de pasajeros. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo les puedo contar. Obviamente que ustedes dirán, pero ¿y en qué está? ¿Ya se han acabado? ¿Cuándo se inaugura? ¿O ya está funcionando? ¿Y qué pasa con este otro? Usted me está contando hasta el 2021. ¿Y qué ha pasado? Ok, es un poquito adrede porque lo que yo quiero ahora es que ustedes hagan su primera tarea y para lo cual les tengo que repartir. A ver cuántos ya son. Se han unido un hito más. Somos 10. Entonces, a los 10 vamos a empezar a repartir una tarea, ¿de acuerdo? En un ratito voy a abrir una paginita en el mejor. Ingeniera, somos 9. 9, cierto, 9, no, es peor todavía. Gracias. A ver. Unas tareitas. Un segundo, estoy intentando hacer un pequeño arreglo en cuanto a que me quede mejor el parte de ya. Ahí. Vamos a dar primero para Rodrigo, a la nota. Ya tú vas a investigar un poquito sobre el proyecto de el Montero Bulo Bulo. Tal vez lo encuentras como la interconexión, no sé, otros nombres, pero ya te has dado cuenta a cuál nos referimos. Y Rafael Aparicio, tú vas a investigar sobre mi tren, o sea, el de Cochabamba. ¿Ya? ¿En qué estado está? Hay fotitos en el internet ya de las construcciones, el tipo de vehículos que quieren usar. Todo eso te sirve, ¿ya? Está bien, Inge. Perfecto. Ahora a William Cambilla. Primero a Waldo pasa. Perdón. Me estaba saltando. A ver, a Waldo pasa, ¿qué le damos? Le daremos pasajeros de la red andina. Ya, ahí entra el Guaraguara del Sur, el Expreso del Sur. La verdad que la información es pequeña, vas a saber frecuencias, si está en funcionamiento, ¿no? Esta vía, esas cositas, todo está en el internet, búsquenlo con calmita y no le pongan exactamente lo que el título tal vez que les estoy dando, pero pueden entrar también a las páginas de la Ferroviaria Andina. Ahí vas a encontrar, por ejemplo, Osvaldo, todo lo que necesitas de este aspecto. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar el cómo quiero que me lo trabajen. Eso. Ahora ya, Wilmer Chambilla. Para Wilmer Chambilla, ¿qué le damos? De algunos de los trenes interesantes que hemos visto antes. A ver cuál me gustaría que vean. El monorriel Safeye. ¿Ya? Monorriel Safeye. Israel Durán sobre el tren
Eurostar. José Manuel Escalante sobre el alfa pendular. A ver, ¿qué más? Elmer Mollericona. Tú vas a investigar sobre el TGV francés. TGV de Francia. No se olviden que TGV básicamente quiere decir tren de gran velocidad. Entonces, hay en varios países. Tú vas a investigar el de Francia, por favor, él. ¿Ya? Carlos Pacheco, sobre el Shinkansen es bastante grande porque tiene mucha historia, pero ni modo. Shinkansen. Shinkansen, SH se escribe al principio. Ya Rodolfo Pinto, vamos a pedir que nos investigue sobre el... ¿Cuál era el ratito? Tren Maglev de China. Bueno, si hubiera más compañeros, hubiéramos podido hacer un repaso mayor, pero creo que con esto vemos la mayor parte y queda suficientemente claro. ¿Está bien? ¿Lo tienen todos? ¿Han anotado lo que les toca? ¿Quieren que se los ponga aquí en el chat? A ver, vean. ¿Está, no? ¿Ya les ha llegado el mensajito? Sí, ya lo vimos. Perfecto. Listo, entonces así. Esta tareita me la van a preparar para el próximo lunes. Digo martes, perdón. Martes 15. El martes 15, entonces, todos preparan esto. ¿Y cómo me lo van a preparar? De alguna forma que puedan compartir la pantalla y presentármelo. ¿De acuerdo? Yo les he dado algo de información, pero es mínima. Por ejemplo, ahorita ven en pantalla los del tren metropolitano de Cochabamba. Perfecto. Si tú eres Rafael Aparicio, obviamente puedes usar este cuadrito, puedes usar mis palabras, pero no puedes detenerte a solo eso. Tienes que hacer una investigación que sea un poquito más profunda. Puedes poner palabras, puedes poner cuadros, puedes hacer en Word, puedes hacer en un PDF, puedes hacer en presentación. La cosa es que te vamos a dar apenas entre 5 y 7 minutos, o sea, tampoco puedes hacer cortita de 1 minuto, pero entre 5 y 7 minutos para que tú nos cuentes lo que has investigado. Con 5 minutos ya tienes. Si tienes solo 3, por favor, ve algo más, tal vez hay algún mapa, aunque sea un planito, y nos puedes explicar sobre eso. ¿Comprendido? La modalidad ha de ser en el orden que ahorita está ahí en pantalla. Primero vamos a hablar de los trenes de Bolivia y luego vamos a hablar de los trenes extranjeros. De estos que yo considero que son interesantes, tienen alguna particularidad y por ese motivo les he pedido que investiguen sobre ellos. ¿Ya? Pero todos tienen que después tener esta tarea. Entonces, yo les voy a crear una pestañita en la que se llama en el Classroom. En el Classroom son 16 alumnos. Bueno, 5. Y solamente tengo 9. O sea, 7, la mitad sin tarea. 0 en la primera tarea. Más o menos, esto vale ya 5 de los 15 puntos de tarea, ¿no? Entonces, allá ellos. Ya, eso. ¿Listo, chicos? Vamos a empezar el próximo martes a las 9, digamos, ya con la primera exposición. O sea, Rodrigo, tú empiezas. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Una pregunta. Adelante. Para los compañeros que no han asistido, no sé si no van a tener tema de exposición.
No creo, pues no. No han venido el jueves, no han venido, o bueno, no han venido hoy. A ver, no sé, porque conoces a alguien Sí, que ingeniera, a un compañero. de hacer su exposición, van a ser tan bonitos que lo van a poner en un PDF y lo vamos a poner al WhatsApp, pero no ese mismo día, sino vamos a esperar unos 2 o 3 días para depurar, porque tengo que depurar el WhatsApp, no sé cuánta gente hay, no sé si son o no estudiantes de la materia. A ver, estoy abriendo ahorita. Tengo conmigo más, somos 17, o sea, son 16. Aparentemente son 16 estudiantes, entonces, pero veremos si todos se quedan o no. Ya, eso, chicos queridos. Ahora presento ya en el Classroom el material de este primer capítulo, porque lo que falta son solamente sus exposiciones. Y como ya las vamos a hacer al principio de la siguiente clase, ahí ya termino. ¿Está bien? Bueno, entonces chicos, con eso quedaríamos y nos vemos el jueves, en teoría, digo, en JTP. Ay, no sé qué estoy hablando, perdón. Ok. Está bien, Inge.